Servicio Educación Televisión, SET, presenta un programa especial tributo a la memoria de la señora licenciada Jenny María Estrada Ruiz, ilustre dama guayaquileña, quien vivió entre 1940 y el año 2024. Vamos a compartirles una entrevista que efectuamos en el año 2016 y que fue dividida en 4 partes, para conocer un poco más de cerca toda la faceta que significa, en un amplio sentido, la proyección cultural de esta ilustre dama guayaquileña. Radio Televisión París presenta la primera parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz, periodista, escritora, historiadora de nacionalidad ecuatoriana, donde nos relata su faceta como azafata y también costumbres y tradiciones de Guayaquil de la década de los 50 y 60 del siglo XX. Jenny María Estrada Ruiz nace en Guayaquil, Ecuador, junio 21 de 1940. Es una periodista, comunicadora, líder de opinión, escritora e historiadora de nacionalidad ecuatoriana. Periodista profesional e historiadora guayaquileña. Es integrante de número de la Academia Nacional de Historia y de la Academia Marítima y Fluvial del Ecuador. Siguiendo los dictados de una profunda vocación, el año 1968 inició su carrera como periodista de opinión, abriendo el cauce a la participación femenina en la página editorial de diario El Universo, donde fue la primera mujer en tener una columna propia, tratando temas de contenido sociopolítico y cultural a lo largo de 10 años. Primero déjeme enviar un saludo muy cordial, por favor, al pueblo de Vinces, a toda la gente a la que debo muchísimo, de mis experiencias, de mis vivencias ligadas al campo Montubio, donde he conocido verdaderos señores de la tierra, gente que todavía está aferrada a sus tradiciones y costumbres y que mantiene viva la cultura del Montubio ecuatoriano, no la farsa que tratan de imponernos o de las imitaciones que a veces son grotescas sobre el Montubio. No, allí están los verdaderos Montubios del Ecuador. Este saludo lo hago extensivo también a otras regiones de mi patria, a las que quiero mucho, como Manabí, donde tengo excelentes amigos en varias ciudades, y ¿por qué no repetirlo a la gente de mi tierra, de mi Guayaquil amado? Usted quiere saber cosas del pasado, ahora poco, hace unas décadas, claro que sí, se iniciaba la aviación en el Ecuador. ¿Estamos hablando de qué año más o menos la iniciaron? Ay, no me haga hablar de años, porque entonces yo me acuerdo de los míos y entonces en lugar de conversar amenamente, hablaríamos tristemente de cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, era la década de los años, entrábamos a la década, entre el 50 al 60, fines de la década de los 50. Ya. 2 líneas aéreas estaban operando en el Ecuador, eran las pioneras del trabajo de aviación nacional, porque había habido aviación de origen alemán en otro tiempo. ¿Cómo se llamaba la aerolínea? La una era Aria, de la familia Arias de Quito, de los pilotos Arias, y la otra era LIA, Línea Internacional Aérea, que era una empresa fundada por pilotos también, guayaquileños que habían unido capitales y habían comprado un avión C-46. Este modelo C-46, para los que conocen de aviación, lo remontará a la época de la Segunda Guerra Mundial. Y estos aviones que quedaron como desechos de la guerra fueron reacondicionados con motores nuevos, los decoraron internamente y como el maquillaje hace milagros, ¿no? Así como hacen en el rostro de las personas mayores, de las mujeres mayores, también en ese avión antiguo lo puso en condiciones de vuelo. Lo adaptaron. Y lo adaptaron. Allí estuve un corto tiempo, ¿no? Quizás eso me sirvió por impulsos de mi padre, que era un adelantado a la formación o a la liberación de la mujer, quizás sin darse cuenta, pero lo hacía, impulsarme a cosas diferentes en un corto tiempo, porque las condiciones mecánicas de los aviones no eran tampoco como para garantizar seguridad. Y eso se traducía en los desperfectos. Una etapa muy bonita de su vida que por supuesto le marcó también un antes y un después. No exactamente. No exactamente. No exactamente. Yo acababa de llegar de los Estados Unidos terminando un periodo de estudios de idioma, Inglés, ¿no? Del inglés, y como era costumbre en ese tiempo para la pequeña burguesía, pues las mujeres no teníamos la obligación de
presentar un título académico, ¿no? Lo que se estilaba en esa época era que nosotras nos preparáramos para ser buenas amas de casa, buenas madres de familia, buenas esposas. Y muy arraigado el machismo en esa época inicial. Tremendamente arraigado el machismo, todavía tremendamente arraigado el machismo. No había para nosotras mayores opciones. Seguíamos el rol que nos estaba asignado. Todavía no se hablaba de liberación femenina, todavía no existían. ¿No se hablaba todavía la expresión liberación femenina? No, señor, no existía. No. Ni eso que hoy llaman igualdad de género, que primero se llamó lucha por nuestros derechos. No, eso no existían, no sabíamos de grupos femeninos que estuviesen activos. Radio Televisión París presenta la segunda parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz, donde nos relata aspectos importantes de su incursión en el periodismo escrito, en diario El Universo, como también en diario El Telégrafo. Mi trabajo, luego estuve en una empresa petrolera, la Tennessee del Ecuador, que es subsidiaria de Texaco. Tenía la concesión petrolera de Ancón y me vinculé al campamento petrolero de Ancón, lo que me sirvió años posteriores cuando escribí la historia de la explotación petrolera en el Ecuador, que empieza en Ancón. Esa época que usted nos está manifestando todavía no era periodista. No, yo no era. Estaba por iniciar, pero ella tenía su vocación. Vocación de curiosa, investigadora, pero no con miras a algo profesional. No con miras a nada profesional. ¿Cuándo usted se da cuenta o cuándo ya se incursiona en la comunicación de manera oficial? En el año 1968. 68. Por casualidad, hojas mías escritas en papeles, hojas manuscritas. Hojas manuscritas, sí, fueron a dar a las manos del... ¿Y cuál era el contenido de esos? Fueron a dar a las manos del entonces director de Diario El Universo. Yo analizaba mucho la problemática social. ¿Ya le preocupaba el tema social? Sí. Recuerdo que el primer artículo mío que se publicó en Diario El Universo, año 1968, se tituló La mendicidad infantil. Ese fue su primer artículo. Mi primer artículo. Y como en esa época... ¿Qué usted vio para que escriba aquello? Mucho niño desprotegido, mucho niño desprotegido, mucho trabajo infantil, mucho niño pordiosero, mucho niño abandonado en las calles, mucho niño maltratado. Y yo ya estaba casada. Y ya tenía mis hijos, ya estaba cuidando a mis niños y me dolió, me produjo un gran dolor comparar la situación que yo podía brindarle a mis niños con la que otros niños desprotegidos estaban sufriendo. Escribí sobre la mendicidad infantil y había investigado sobre las bandas de explotadores de los niños que funcionaban en determinados lugares de la ciudad y que reclutaban a estos menores desprotegidos y con ellos hacían un comercio infame porque los obligaban a mendigar en determinados puestos y al final del día les quitaban el dinero que habían recibido de las limosnas, les daban un mendrugo de pan y eso era todo. Y los niños no tenían dónde dormir, no había un albergue, no había nada. Habían obras sociales aquí como el Belén del Huérfano, como otras de señoras de voluntariado, pero no abastecía el nivel de la población infantil desprotegida. Sobre eso escribí, y sobre los explotadores de los niños. Y fue un primer artículo de impacto, porque hasta entonces esporádicamente las mujeres tenían una participación, había habido anteriores participaciones esporádicas de mujeres en la cuestión periodística, pero no ya una columna estable, ¿no? Que fue lo que ocurrió conmigo. Entré por la puerta grande a la página editorial de Diario El Universo. Era director del diario el doctor Sucre Pérez Castro y subdirector el señor Francisco Pérez Castro. Los dos hermanos Pérez Castro me invitaron a abrir un espacio para la mujer en el Diario El Universo. ¿Cuántos años usted escribió para Diario El Universo? 10 años. 10 años. Estuve ligada a Diario El Universo, pasando del artículo editorial, de la página editorial, del artículo de opinión, a la entrevista, al reportaje. Y yo puedo decirle a usted que fue cuando incursioné en el reportaje, que supe lo que realmente era periodismo, reportajes de contenido social. Siempre. Esa ha sido mi línea de trabajo en el periodismo. ¿Y cuál fue su primer reportaje?
El primer reportaje fue a una mujer, Flérida, una campesina. De Guayaquil. De Guayaquil, sí. Yo en un periodo trabajé para Diario El Telégrafo y ahí me inicié en el reportaje, en El Telégrafo. Ya. Flérida, una campesina de la zona de Yaguachi. Mi compañero de fórmula para el trabajo periodístico era entonces Helio Armas, el gran periodista Helio Armas, de mucha experiencia. Y con él me fui a hacer los recorridos al campo y a áreas suburbanas. Pero Flérida fue mi primer reportaje. Esta mujer campesina, yo quería comparar dos realidades. Una mujer de mi edad, ¿qué hacía en el momento en que yo estaba haciendo otra cosa? Y la encontré a Flérida en su casa humilde, de caña, atendiendo a sus hijos, atendiendo su hogar. Y en medio de esas limitaciones en que ella vivía, el conformismo era la tónica de la que yo quería despertarla, ¿no? ¿De esa época de la entrevista supo algo después de Flérida? Sí, yo supe que tenía conciencia social. Yo le debo al periodismo mi conciencia social. Hasta ese momento era una burguesita que escribía, que había tenido la suerte de entrar a un gran periódico a escribir y que de otro periódico la invitaran a hacer reportajes, pero más era intelectual mi trabajo. Cuando de campo. El reportaje me hizo pisar tierra y mi conciencia social afloró allí. Licenciada, ¿en qué momento se da el paso a la televisión? Porque también tuvo usted algunos años en Ecoavisa. Después. Después. Con nosotros. Sí, esa fue un producto de circunstancias también. Pero después de haber pasado por un periodo en que Diario El Universo me volvió a llamar para que me encargara de la entrevista política. Radio Televisión París presenta la tercera parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz, ahora su faceta como directora del Museo Julio Alfredo Jaramillo Laurido de la ciudad de Guayaquil. Licenciada, usted es directora del Museo JJ Julio Jaramillo. ¿Alguna vez conoció a don Julio Jaramillo? No personalmente. ¿Cómo No. así? No personalmente porque cuando yo crecía, Julio Jaramillo ya era el grande Julio Jaramillo y pertenecía a un público que era su público. Julio Jaramillo era un hombre del pueblo que cantaba para su pueblo y que buscando nuevos horizontes se fue del país y triunfó en muchos países de América. En ese periodo no tuve ningún nexo con él y mi nexo con la música popular era más con los compositores que con los intérpretes. Sin embargo, por responsabilidad y por darme cuenta de que estábamos en un periodo en el que perdíamos identidad a gran velocidad, y eso es peligroso para una sociedad, me di cuenta que estábamos oyendo más mariachi que música nacional. Y me propuse investigar y sacar y dejar en la historia un libro que condense 100 años de la trayectoria, de la historia de la música popular en Guayaquil. ¿Usted sacó un libro de eso, licenciada? Ya tenía mi libro listo para ir a imprenta. Ya. Cuando los hijos de Fero Guzmán, Argentina Fero Aroca y su hermano Francisco Fero Aroca, me pidieron que vaya a verlos, ya mayores ellos, me reflejaron la tragedia que era para ellos el declive de su empresa por este problema de la piratería y me hicieron depositaria del legado de su padre. Ellos tenían en una bodega, ya de la cerrada empresa Fediscos, todos estos tesoros maravillosos, empezando por el piano que había sido de Francisco Paredes Herrera, partituras originales, equipos de sonido antiguos. Me dieron la llave y me dijeron que haga algo por la ciudad. Depositamos en su confianza. Sí, absoluta confianza, de saber que alguien que amaba Guayaquil y que tenía la honradez suficiente para responderles, debía ser la depositaria de este legado. ¿Aceptó esa confianza? Acepté la confianza con miedo, porque les dije, no sé qué hacer. Me dijeron, haz un museo. Ellos me dieron la idea del museo y inmediatamente conecté con el trabajo que estaba haciendo. Si yo ya iba a imprenta con mi libro, entonces en ese momento reflexioné. ¿Se iluminó? Sí, y comprendí la responsabilidad que debía cumplir. Me puse a estudiar
los conceptos, las diferentes formas de caminar hoy día un museo, la museología en su profundidad, lo que significa la museografía, lo que implica también. Y concebí un proyecto, en base al índice de mi libro, un proyecto para un museo de la música popular en Guayaquil. ¿Y así surge este museo? Se lo presenté al alcalde Jaime Nebot. ¿En qué año fue? En el año 2007. 2007, o sea, recién hace 9 años. 2007. Se lo presenté a Jaime Nebot e inmediatamente me dijo que había que hacerlo. Me fijó este lugar, donde estamos ahora el museo, y me entregó las llaves y me dijo, ahora busca quien te auspicie. ¿Y cómo es esto? Si el municipio lo acoge, ¿cómo es? Le dijo, sí, cuando el museo esté listo, pasa a ser municipal. Trabajando, funcionando y todo. Tal vez quería probar cuál era mi capacidad ejecutiva o mi capacidad de gestión para poder lograr el propósito, ¿no? Y formando un comité de amigos de la música popular, porque uno nunca puede presumir de que hace algo solo. Usted puede tener las mejores ideas del mundo, puede concebir el mejor proyecto, pero si no tiene la gente a su alrededor que comprenda la idea y que secunde el propósito. Si hasta para nacer necesitamos de 2 personas. Así es. La partera y la mamá que puja. Y el papá que puso la semilla, 3. Se olvidó del papá. Bueno. Entonces, ya estructurado el asunto, ya conseguido el auspicio, y también de la parte empresarial, porque el piso lo iba a compartir con cervecería, que también tenía que tener su espacio. Se produjo una alianza muy favorable entre empresa privada y lo que era tarea cultural, y lo logramos. Entonces, cuando ya estábamos con el trabajo listo, el alcalde dijo que el museo tenía que llamarse Julio Jaramillo. Ahí recién es que surge la idea del nombre. El nombre de Julio Jaramillo, porque al alcalde yo le planteé el nombre de Museo de la Música Popular Guayaquileña. Ya, Música de la Música Popular Guayaquileña. Ya, y le dije quizás podría llamarse Nicasio Safari, el más grande compositor de la primera mitad del siglo XX. Me dijo él, yo creo que debe llamarse Julio Jaramillo. Él es el que se le propuesta. Sí. Le pregunté por qué debía llamarse Julio Jaramillo. Me dijo, porque con Julio Jaramillo el pueblo se reencontrará con su identidad. Además que era Guayaquil. Si le pones otro nombre, irá la familia de ese personaje, irá tu familia y unos cuantos amigos. Como que lo ven distante. Pero si se llama Julio Jaramillo, el pueblo irá a visitar a su ídolo, a su ícono de la música popular, que es lo que tú quieres, si eso es lo que quieres. ¿Cuándo abren las puertas del museo? El 1 de marzo del año 2008 se abrieron las puertas al público. El día anterior de un año bisiesto como este, un 29 de febrero, hicimos la inauguración, pero el público encontró las puertas abiertas el 1 de marzo y desde entonces a la fecha nuestra tarea se ha multiplicado. Radio Televisión París presenta la cuarta parte de la entrevista con la licenciada Jenny Estrada Ruiz, aspectos complementarios del Museo Julio Alfredo Jaramillo Laurido, también sobre la Escuela del Pasillo, para finalizar con temas reflexivos existenciales. Licenciada, ¿cuántas personas, según sus cálculos, sus registros, ingresan o visitan el museo? Alrededor de 2.500 mensuales. Inicialmente tuvimos más de 3.000, ¿no? Porque hasta que la gente conoce la novelería y todo, al mes, que es bastante, pero un museo monotemático que está en un segundo piso de un edificio que no es en el centro de la ciudad. Para venir acá hay que venir a un viaje especial. Está como medio escondido. Está en el sector más tradicional de Guayaquil, en la parte antigua de la ciudad. Peñas. Entonces, al final de las Peñas, esta ubicación nos ha favorecido porque también invita a la gente a reencontrarse con la arquitectura de los comienzos del siglo XX, después del incendio grande, y a venir al lugar donde estamos. Pero esto tiene un complemento porque todos los museos en la actualidad, en todas partes del mundo, ya no se conciben como casas bonitas llenas de objetos antiguos, sino como sitios donde hay un proceso de vinculación de la comunidad con el tema del museo. ¿Qué nomás encontramos aquí, por ejemplo? La Escuela del Pasillo. La Escuela del Pasillo. Que es la única, hasta el momento, la única que existe en el Ecuador. Esta es una cosa muy hermosa. Bueno, de los fondos del museo
usted encuentra fotografías antiguas, documentos originales, encuentra equipos de sonido muy antiguos, desde el fonógrafo, el gramófono a cuerda, todos estos aparatos, las pianolas. Encuentra también el enlace con tradiciones y costumbres de la ciudad, la lagartera, la recreación de los salones de fiesta. Son ambientaciones, pues, ¿no? Sí, sí. La Peña de Pedro el Capitán. Vamos pasando por distintas épocas y el pueblo se viene y se reencuentra con su pasado, con sus ancestros. Es decir, ¿usted nota que la juventud está involucrada en este proceso? Completamente, completamente. Cuando abrimos la Escuela del Pasillo, que está dedicada a jóvenes entre 12 y 24 años de edad, se concibió un proyecto. Este proyecto yo quisiera que trascienda, porque igual se debe hacer en otras provincias, tendría que hacerse. Yo tuve una conversación con viejos músicos, digo viejos por su edad y por su trayectoria, ¿no? Y por su experiencia y por todas las glorias que han cosechado. El primero de ellos, Carlos Rovira Infante, Fresia Saavedra, Naldo Campos, Luis Medina. Les dije en qué consistía el proyecto. Se llama Escuela del Pasillo, pero no es una escuela formal. Es un centro de motivación para que los jóvenes no pierdan la huella de nuestra música, de nuestra identidad. Entonces, ellos tenían que hacer el papel de sembradores. ¿De qué? De amor por lo nuestro. Recuperarlo. Pero eso solamente se logra cuando hay la voluntad y el amor por la música popular, y todos lo tenían. Entonces aceptaron el proyecto, formaron parte de él, y con esa fuerza que me dio el apoyo de ellos, le presenté al alcalde la otra parte del proyecto que no se esperaba, pero que también tenía que solventar el municipio, porque ya el museo estaba listo. Entonces me dijo, bueno, adelante. Él me apoyó, y es el éxito del museo, porque esto siempre está trayendo gente joven. Concurrido. Y gente joven. El fenómeno que se ha dado aquí es muy digno de estudio. Los jóvenes estaban desligados de la música popular. Había una brecha profunda en Guayaquil, siempre hablo del caso de Guayaquil, en que no querían saber nada de nuestra música. Así es. Y sin embargo, al abrir la Escuela del Pasillo, ellos vienen a hacer la prueba, cantan boleros, cantan baladas, cantan mariachi, lo que sea. Probamos afinación, probamos aptitudes musicales, y los que son admitidos, créamelo, al mes y medio de estar en contacto con la música nacional, es como si una memoria genética se activara, y empiezan a sentir y a expresar con ese sentimiento lo que sus abuelas tal vez en la hamaca les cantaban, o lo que sus madres oían ellos cantar mientras cocinaban. Es maravilloso, y verlos actuar en el escenario conmueve y entusiasma para continuar la tarea. Licenciada, ¿cuál sería un mensaje bonito, simpático que usted quiera transmitir, no solamente a la nueva generación de Vincent, en general al mundo entero, un mensaje de positivismo y de amistad? Bueno, yo siempre digo que el alma de un pueblo se refleja en su música y su poesía, ¿no? Y el pasillo, la música ecuatoriana, tiene la conjugación de ambos factores. Si un pueblo empieza a separarse de su música, empieza a despreciar su música, es que está perdiendo su alma. Y eso no nos puede pasar a los ecuatorianos. Entonces yo invito a una reflexión de las autoridades que tienen que ver con el desarrollo educativo, que tienen que ver con la enseñanza musical, que no desprecien las expresiones de la música popular, que al contrario las revaloricen, las inculquen a sus estudiantes, y esto pasa en todo el mundo. Aunque las influencias del entorno sean fuertes, siempre tiene que ver en el alma la identidad de un pueblo, y esa está para nosotros reflejada en nuestra música popular, el pasillo, el pasacalle, la tonada y otros géneros, ¿no? Licenciada, para terminar, un segmento de preguntas y respuestas cortas, si usted me lo permite. Bueno, vamos a ver cómo anda mi capacidad de respuesta inmediata a esta edad. Democracia. Libertad. Riqueza económica. Eventualidad. Pobreza económica. Tristeza. Vida. Todo. Muerte. Todo. Consecuencia de un todo. Política.
Actualmente indecencia. Literatura. Alma. Que la vida y nosotros aquí estamos de transeúnte, somos unos meros transeúntes sobre la faz de la tierra. ¿Cómo le gustaría a la licenciada Jenny Estrada Ruiz que la recuerde la posteridad? Como una mujer consciente de las urgencias sociales de su tiempo, que no quiso ser indiferente, que luchó por no ser indiferente y lo logró. Yo no soy indiferente a las urgencias de mi tiempo. Jenny María Estrada Ruiz, otra trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su don de la escritura, expresa en lenguaje vernáculo costumbres, tradiciones y problemática social de sus protagonistas. Servicio Educación Televisión. Se presentó un programa tributo a la memoria de la señora licenciada Jenny María Estrada Ruiz, quien vivió entre 1940 y el año 2024. Distinguida periodista, escritora, comunicadora e historiadora de la República del Ecuador. Les hemos compartido un resumen de la entrevista efectuada en el año 2016. Nuestro respeto por siempre a su memoria.